Muy buenas, mi nombre es María Casas y quiero hablaros de la perspectiva de género en el análisis del discurso audiovisual. Quiero comenzar para ponernos un poquito en contexto de dónde nacería este interés. Bueno, resulta que la permanencia del sexismo en las sociedades formalmente igualitarias ocurre a través de numerosos mecanismos. Entre ellos, nos dicen los expertos y las expertas, se encuentran los medios de comunicación y la industria de la imagen. ¿Qué ocurre? Que esta producción simbólica a través de la audiovisual incurre en una asimetría de las estructuras simbólicas que dan forma al género. Y ahora vamos a entenderlo mejor. Eh, ya en 1995, en la cuarta conferencia de la ONU por los derechos de las mujeres y contra la violencia contra la mujer, se reconoció internacionalmente que los medios de comunicación eran difusores del sexismo a nivel global. Se decidió entonces hacer un proyecto que se llama el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, en el que cada 5 años se analiza cómo las mujeres y los hombres son mostrados en las noticias y en qué contextos, haciendo qué actividades, si lo hacen como expertos, si lo hacen como noticias en sí mismas. ¿Qué nos dice este informe? Este informe nos viene señalando ya desde 2015 eh, que hay un retroceso en la paridad mediática, en la paridad de representación. Por ejemplo, en el último informe del año 2020, la imagen que más se difundió a nivel global de las mujeres y sus ocupaciones es la de trabajadoras sexuales, en un 95%, seguida de, en un 65%, de cuidadoras o trabajadoras del hogar. Esto es un problema, ¿por qué? Porque resulta que hay una infrarrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación y cuando las mujeres son representadas se representan en los roles tradicionales. Y también nos indican que este hecho tiene que ver con una tendencia positiva a la exposición a los productos audiovisuales y el aumento de conductas sexistas. Como nos dicen numerosos investigadores e investigadoras, recibimos las imágenes a través de la emoción. Por lo tanto, se hace necesaria la educación de una mirada mediática que nos permita de alguna manera racionalizar todas esas imágenes que nosotros recibimos, de forma que podamos racionalizar cómo se construye el mensaje y cómo se construye el sentido ético en el audiovisual. Como sabéis, la construcción del género es oposicional y excluyente, es decir, aún hoy en día aquello que es masculino es lo que no es femenino. Esto pensando siempre en una representación de género tradicionalmente sexista. ¿Qué ocurre? Que la violencia simbólica dedicada a las mujeres en el audiovisual tiene un fuerte impacto y ahora vamos a ver en qué medida. Resulta que a través de los medios audiovisuales el sexo, el erotismo y la estética se representan hoy en día como vías para la emancipación femenina. Esto, sumado con el ideal de belleza que se transmite a la mujer, hace que de alguna manera en los medios de comunicación el valor de las mujeres esté muy ligado a su apariencia física, con la consiguiente autodegradación de aquellas personas que no encajan en el canon normativo, e incluso hay estudios que nos indican que hay una correlación positiva entre la exposición a los medios de comunicación y el desarrollo de trastornos alimentarios. Muy brevemente, para comprender ahora todo lo que vamos a ver a continuación, las investigaciones apuntan a que hoy en día en las sociedades igualitarias las formas de sexismo más extendida, muchas veces y adquirida de forma inconsciente, es el llamado sexismo ambivalente, en el que conviven connotaciones positivas y negativas hacia las mujeres, de forma que de alguna manera esta imagen se complementa. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, estos estudios nos dicen que estas representaciones sexistas son muy antiguas. Ya las podíamos encontrar, por ejemplo, en el poema épico de Homero, en la Odisea, cuando, por ejemplo, Penélope espera pacientemente a que llegue Ulises, el destructor, perdón, de ciudades,
que debe defenderla de todos los pretendientes que intentan, bueno, pues acceder a ella durante su ausencia. Bien, también numerosas investigaciones nos dicen que esta especie de dicotomía en la representación entre el hombre y la mujer tiene unos orígenes muy claros en nuestro bagaje cultural más inmediato, la tradición judeocristiana, y entre ellos precisamente en el mito del pecado original, donde la mujer representa el pecado y la transgresión de la norma divina, y por tanto la mujer acaba representando, bueno, la traición a la humanidad y la aparición del dolor en la humanidad. Resulta que la investigación nos dice que la construcción de la identidad de género realmente está vinculada con los estereotipos que vemos muchas veces con el piloto automático, por decirlo así, o sea, sin ser conscientes, sin prestar mucha atención en los productos audiovisuales, que se han convertido en una manera muy extendida de ocio y tiempo libre. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, bueno, que esto es trascendente, nos dicen los expertos, porque el lenguaje audiovisual es un campo que realmente es influyente en el poder demostrar una determinada visión del mundo social. Y esto nos influye. ¿Por qué? Bueno, pues nos dicen los expertos, de alguna manera, a través pues del cómic, del cine, la televisión, las series, la publicidad, nos vamos creando unas expectativas y una especie de visión sobre el mundo, y donde nosotros mismos nos acabamos proyectando. Y estas ideas las vamos adquiriendo desde la infancia, desde que somos muy pequeños. Esta identificación, de alguna manera, influyen en la manera en que nosotros construimos el género y en la manera en que nosotros esperamos que los demás se comporten. Como sabéis, los medios de comunicación tienen bien reconocido su influencia como cuarto poder. Algunos de los trabajos pioneros sobre el estudio de cómo, por ejemplo, en este caso a través de la publicidad se difundía una imagen del género, es el de Gender Advertisement de Erving Goffman. Él nos explica cómo a través del análisis icónico podría verse que, por ejemplo, a través de la agencia, si un hombre aparece representado normalmente tomando una iniciativa, la postura del cuerpo, los gestos, el tamaño, sobre todo relativo a la altura, de alguna manera él señala que se hace una hiperritualización del género, en el sentido en que a través del material publicitario se difunde cómo los demás pensamos que actúan los hombres y las mujeres. A través del estudio de la representación simbólica en el lenguaje audiovisual, se han ido haciendo categorías de análisis, por ejemplo, en relación a la representación de diferentes rasgos de personalidad. La investigación nos dice que aquí se puede ver claramente una dicotomía traducida a rasgos de personalidad, en el que el hombre es sujeto, en el sentido de que normalmente el hombre es el que toma la acción, el hombre es cultura y la mujer es objeto, es decir, la mujer es pasiva, y naturaleza. Algunos ejemplos de cómo esto se reproduce a través de los rasgos de personalidad son los que podéis ver en pantalla. Después dejaré bibliografía por si estáis interesados o interesadas, si queréis buscar algo sobre el tema. Por ejemplo, autocontrol masculino, falta de control femenino, agresividad masculino, ternura masculino, valentía, miedo, racionalidad, irracionalidad. Este es significativo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué ocurre? Que esta manera de normalizar la diferencia sexual en torno al sexo es uno de los métodos, nos dice la investigación, más insidioso, porque está intrincado en el seno de nuestra cultura y realmente se reproduce a las mujeres una figura simbólica de las mujeres, por un lado muy exaltada, en el sentido de, por ejemplo, madre, cuidadora, amor divino, y por otra parte es proporcionalmente desvalorizada
en el sentido de, bueno, pues como vamos a ver, en el que la mujer es un poco deshumanizada y reducida a un mero cuerpo. Y ahora vamos a ver unas imágenes. Bueno, esto es una constante en la historia del arte. Por ejemplo, aquí podemos ver una Inmaculada y aquí la representación del pecado de Franz Luz. Después podéis verlo en la bibliografía. Otros ejemplos, por ejemplo, podemos ver a la Madre Dolorosa, que es una representación de la mujer en la única manera en la que podía redimirse del pecado original, que es, bueno, siendo la Madre de Dios, la Virgen María. Aquí podemos ver también ya en el siglo XVI, bueno, cómo la mujer es representada mayoritariamente como cuerpo, mientras que el hombre claramente no, el hombre tiene agencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver una representación de la violación de Lucrecia de Rubens. Aquí se puede ver cómo hay una erotización también de la agresión. Esto, bueno, aquí podemos tener otro ejemplo de cómo los hombres, bueno, hacen otro tipo de actividades, los tres filósofos de Giorgione. Lección de anatomía. Los hombres, veis, son representados de forma más heterogénea, ¿verdad? Aquí tenemos el rapto de Hipodamia, también de Rubens. Aquí tenemos la Venus de Urbino, en la que, bueno, como podéis ver, el cuerpo de la mujer es accesible, es laxo, no tiene tensión ni movimiento, o que aquí habría mucha más iconología que analizar, aunque ahora no tenemos tiempo de entrar en ello. Bueno, aquí tenemos el rapto de Proserpina. Aquí tenemos la Venus dormida, muy parecida a la Venus de Urbino. Como veis, otra vez el cuerpo totalmente laxo, sin ningún tipo de tensión. Parece que apenas que no tiene huesos, ¿verdad? Aquí, sin embargo, vemos un cambio. Este cuadro es de Artemisa Gentileschi, es Judith decapitando a Holofernes. Bueno, habría que, si estáis interesados, podéis buscar la historia de Artemisa, pero como podéis ver, cuando una mujer representa a otra mujer, la simbología cambia bastante. Aquí hay un ejemplo en el que se puede ver, aquí podéis ver una representación de un pasaje de la Biblia, Susana y los viejos. Aquí uno de los dos está representado, es una obra de una mujer, es de Artemisa. Si nos fijamos podemos ver que aquí Susana, en la versión de Artemisa, sí que representa una cierta tensión. Incluso si pudiéramos acercar la imagen, podríamos ver un gesto de asco en el rostro, ¿verdad? Se puede ver una representación diferente. Aquí tenemos a Júpiter y Tetis de Ingrid. Otra vez podemos ver cómo, bueno, la inanidad de la mujer, cómo la mujer realmente pues apenas tiene huesos, es totalmente supeditada al varón, ¿verdad? Parece chicle. Y aquí vamos a ver un aspecto importante para lo que viene, y es la tendencia a representar una vez más el hombre como sujeto y la mujer como cuerpo, objeto, intercambiables entre sí. Y vamos a ver cómo esto, bueno, este cuadro he querido traerlo de Vicente Simonet, se llama Y tenía corazón. Aquí de nuevo el hombre es distancia, es análisis, es razón, y la mujer es cuerpo, es naturaleza. Aquí podemos ver algunas representaciones en relación a la erotización de la infancia, que ganó la segunda medalla nacional, y ahora quiero contaros por qué he puesto estas imágenes aquí. Aquí podemos ver otra, Inocencia, en relación a la promesa de la belleza femenina. Aquí tenemos otra, Erotización de la infancia, del pintor sueco Balthus. ¿Por qué he puesto estas imágenes? Porque quiero compartir con vosotros cómo podemos, de acuerdo a la investigación, podemos seguir identificando estas tendencias, este simbolismo cultural en la cultura actual. ¿Veis? Aquí podemos ver de nuevo un hombre como sujeto, muchas mujeres objeto. Aquí de nuevo vemos muchas mujeres objetos y un único sujeto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la abnegación, bueno, 100% madre, ¿verdad? Este anuncio fue bastante criticado por el Corte Inglés, pero bueno, creo que nos hacemos
una idea de lo que quiero decir. Aquí, por ejemplo, vemos la representación del todo por la parte, es decir, la representación de la mujer por una única parte del cuerpo. Es una manera de deshumanizar y de alguna manera de objetivizar, y es una tendencia bastante extendida en la práctica publicitaria. Aquí tenemos otra, bueno, Renault usados, ¿verdad? Aquí este anuncio es archiconocido, es de 2007, aunque creo que no lo podéis ver. De nuevo se criticó porque aparecía una erotización de la violencia sexual. Aquí también es de 2007. Bueno, podríamos hacer un análisis, pero vamos a continuar. Bueno, esto es de 2018. Otra vez podemos ver los roles de género en la publicidad, en lo visual, ¿verdad? Con C de campeón, con C de cocinera, estamos viendo la naturaleza distinta y complementaria de los sexos ya desde la más tierna infancia. Y aquí tengo un dato que quiero compartir con vosotros y vosotras. Es un dato sobre el Observatorio de la Imagen de la Mujer. Está llevando un estudio desde 2020 en el que investigan cómo las niñas son representadas en la publicidad y desde 2020 han detectado un 8,5% de anuncios en los que las niñas son representadas en un contexto erotizado, por decirlo así. Bueno, esto realmente es una práctica aberrante que resulta un escollo para cualquier sociedad democrática y para la convivencia pacífica de cualquier sociedad. Y ahora quiero hablaros de cómo las aportaciones de la teoría fílmica feminista tuvieron mucho que ver en todo esto que os he contado anteriormente, porque a partir de la segunda ola del feminismo, a mediados del siglo XX, sobre todo en el mundo anglosajón, se empieza a crear un marco teórico que nos va a poder dar las pautas conceptuales que nos van a permitir analizar el audiovisual con una perspectiva de género. Entre las primeras disciplinas que se aproximaron al análisis del audiovisual, fueron desde distintas disciplinas. Desde los métodos sociológicos destacaban las aportaciones de Molly Rosen y Molly Haskell. Ellas destacaban la construcción del significado que tiene la mediación audiovisual en las estructuras sociales, y también señalan que hay una representación un poco homogénea de la mujer en estereotipos un poco contrapuestos, como hemos comentado. Por ejemplo, la mujer fatal, aquí podemos pensar en la mujer como objeto de deseo, la pasividad del carácter femenino, las representaciones, como ya he dicho, contrapuestas, por ejemplo, la ingenua y la femme fatal, la diva y la esposa, la virgen y lo contrario. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es esa oposicionalidad de personajes. Entre los métodos psicoanalíticos fue muy destacada la obra de Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo. En ella, la autora nos expone cómo el inconsciente de la mirada masculina en el lenguaje visual se hace que se articule todo el contexto en torno a la diferencia sexual. Ella identifica dos dimensiones psicológicas a través de las cuales el discurso audiovisual apela a nuestro inconsciente. Una parte es lo que ella acuñó como escopofilia, en la que un sujeto activo observa a un sujeto pasivo. En este caso, la mayoría de las veces, el sujeto activo es el varón y el sujeto pasivo es la mujer. Y el narcisismo ego-libido, en la que de alguna manera nosotros nos proyectamos en los personajes que estamos viendo y vemos con ellos, empatizamos con ellos, sentimos con ellos. Y muchas veces, pues aunque estos personajes se nos presentan como personajes muy atractivos, aunque a lo mejor estén cometiendo actos realmente reprobables, es importante conocerlo. Sobre el análisis textual de Annette Kuhn, destacar que la autora
utiliza el estructuralismo y la semiótica como disciplinas que comparten la presunción de que los significados que se muestran en el análisis audiovisual no son únicamente tomados del mundo real, por decirlo así, y llevados al audiovisual, sino que muchas veces son creados en el audiovisual y revertidos en el mundo real. Y su análisis consta de 4 líneas. Ella enfatiza, utiliza la estructura narrativa la estructura de análisis de la narrativa que utiliza la crítica literaria, la centralidad del concepto de personaje por la demanda de identificación que tiene con la audiencia. Ella pone también el acento sobre la atención de las tecnologías audiovisuales, es decir, el encuadre, el plano, la puesta de escena, el vestuario, qué grabamos, de qué manera, etc. Y también hace hincapié en el atractivo de los personajes y de quienes los interpretan. Bueno, todos estos conceptos aparecen bien representados en un estudio de 2020 realizado por Fátima Ranz, en el que se analizan 18 series de producción nacional. No sé si podréis apreciarlo bien, pero por ejemplo, esta barra roja que destaca aquí es la representación de las mujeres tomando la iniciativa en relación al amor y a los cuidados, a una especie de amor romántico. ¿Qué nos dice la autora? Nos dice que esta sobrerepresentación de la mujer en estos roles sigue muy vinculada a los espacios privados y al desempeño de personajes secundarios que no tienen una gran capacidad de agencia. Pilar Aguilar nos dice que es bien sabido que el ser humano necesita construir su propia existencia, el yo narrativo. Pilar Aguilar nos expone que el relato audiovisual sustenta esta narrativa y la retroalimenta. Una categoría que ellas han analizado, ellas no solamente Pilar Aguilar o Fátima Ranz, sino en numerosos estudios recientes como en Martínez de León, después dejaré bibliografía, Bernal Triviño, 2019, es el protagonismo masculino, el mito del amor romántico, la naturalización de la desigualdad, la invisibilidad femenina en la ficción a partir de los 40 o la persistencia de estereotipos de género sexistas. En cuanto al protagonismo masculino, sabemos todos que hay numerosas películas protagonizadas por varones o un grupo de hombres. De todos los tipos, de todos los géneros, nacionalmente, internacionalmente. Tenemos muchísimos ejemplos. Podríamos estar así realmente toda la tarde, ¿verdad? Planta Cuarta, Mar Adentro, grandes sagas. Como sabéis, pues grandes películas míticas están protagonizadas por hombres, el maquinista, el profesor. Nos dice Pilar Aguilar que realmente se nos manda un mensaje inequívoco, y es que son los hombres quienes saben, descubren, resuelven, ven, van. El espacio y el tiempo argumentativo se organiza según sus necesidades y en muchas ocasiones los personajes femeninos aparecen y desaparecen en función de las necesidades del protagonista, que suele ser un varón. Bueno, si nos fijamos en estas imágenes podemos ver una regla general. Si nos fijamos bien, de verdad, aquí mismo podemos ver que la mayoría de los personajes son hombres, salvo alguna mujer, que normalmente es una única mujer. Bueno, Laura Astorga, que ella es guionista y directora de cine, además de teórica sobre la teoría fílmica, ha acuñado, junto con otras investigadoras, algunos conceptos. El que acabamos de ver es el principio pitufina, es decir, los hombres son la regla y la mujer es la excepción.
Ella dice tiene una conferencia y tiene algunos escritos, se llama El sexismógrafo, herramientas para detectar el sexismo, que realmente la imagen que transmitimos, por ejemplo, a las niñas cuando ellas son, es que realmente es muy excepcional el caso en el que las mujeres, bueno, actúan, tienen un papel protagonista. Estas otras imágenes responderían de alguna manera a otro término acuñado por Laura Astorga, pero también señalado por otras críticas y teóricas de la teoría fílmica y del análisis de discurso visual. Laura Astorga lo llama al principio lámpara sexy. El nombre lo dice, lo de lámpara y sexy, porque realmente las mujeres aparecen únicamente como un objeto de decoración y para el deleite visual del espectador. Para eso se ha pensado y no desempeñan absolutamente ningún otro papel. Aquí, por ejemplo, también Laura Astorga nos comenta cómo muchas veces la belleza sí que es un imperativo para la mujer, pero no lo es para tanto para el hombre, que también lo encontramos, pero no tanto. Podemos ver la película Machete y la película Electra, cuya narrativa es prácticamente idéntica. Sin embargo, podemos ver que, bueno, el vestuario, la pose y los criterios de belleza son muy distintos, ¿verdad? En cada caso. Por otro lado, también hay un término acuñado por Gail Simone, ella es guionista de los películas de Marvel, se llama Mujer en la nevera, la maldición de salir con un superhéroe. Ella acuñó este término en 1999 a raíz de, bueno, del cómic de Linterna Verde, quien encuentra a su novia descuartizada en la nevera y realmente, bueno, esto era una venganza del villano del cómic para hacerle a él sufrir, ¿verdad? Esto nos suena bastante. eh, Está relacionado, bueno, con la violencia vicaria. ¿Cuál es la crítica? La crítica está en el abuso el uso de cuerpos o crímenes y asesinatos de mujeres con la única finalidad de darle un impulso a la trama o incluso de darle un arco psicológico más profundo al personaje masculino. Bueno, sobre algunas categorías que podemos sacar de toda esta teoría es em, cómo analizar. Hay métodos mixtos y hay que tener en cuenta los contextos de producción y de recepción. Dónde están situadas estas imágenes o estos productos audiovisuales, cuánto han costado, quién las ha realizado, para qué público están pensadas. Esos son elementos que podemos pensar para llevar a cabo nuestro análisis. Las iniciativas de los personajes, qué conductas se normalizan, los contextos, las relaciones amorosas, los roles de género, todo esto son conceptos que se pueden analizar y que por ejemplo, en esta imagen de A 3 metros sobre el cielo, bueno, ha sido objeto de estudios sobre el amor romántico, por ejemplo, de alguna manera esa entrega, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, el chico representando siempre el rol activo, ¿verdad? El efecto crepúsculo también ha sido bastante comentado y se llamó así porque si bien la protagonista de la saga es una mujer, se hizo un análisis de los libros y en el 95% de las páginas se mencionaba a Edward, ¿verdad? Pues bueno, es otra manera de analizar, ¿no? La trama del personaje femenino, cómo está orientada, qué es lo que ella hace, cómo actúa, cuál es su expectativa vital, ¿verdad? Tenemos más ejemplos, 50 sombras de Grey, A través de mi ventana. ¿Qué ocurre? Bueno, con esto no queremos decir que, que no haya, ni ha habido siempre, claro que ha habido siempre productos audiovisuales protagonizados por mujeres. ¿Qué sucede? Que no han sido, en su mayoría, no han llegado tanto al público de masas que los protagonizados por hombres. Ahora, desde la introducción de nuevas plataformas, bueno, y antes, por ejemplo, tenemos Mustang, Precious, son películas protagonizadas por mujeres. La irrupción de plataformas en streaming como Netflix, por ejemplo, bueno, pues han hecho que se hacen muchas series de ficción en las que la trama gira en torno más a la vida y la realidad de las mujeres. Tenemos bastantes ejemplos que hoy en día son objeto de análisis. Eh, bueno, muchas investigaciones nos advierten de que es necesario seguir
analizando cómo estos productos que se presentan como rupturistas, bueno, pues en qué medida lo son, en qué medida rompen con los valores tradicionalmente patriarcales o sexistas, en qué contextos, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Y bueno, como ya había comentado, pues que se normaliza en las series de ficción, cómo se representa a las mujeres, a los hombres, cómo se representa la diversidad sexual o étnica o de cualquier tipo de diversidad. Y podemos pensar en cómo afectan los estereotipos a los personajes. Y, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer es qué necesitaría cambiar ese personaje para alejarse del estereotipo. Y ahora voy a hablaros muy brevemente sobre estereotipos porque, bueno, ya he comentado estas categorías de análisis: el protagonismo, la violencia, las iniciativas relacionales, las relaciones de amistad, las relaciones sexuales, la hipersexualización de la mujer y los arquetipos y roles. Los arquetipos y roles siguen muy presentes en los productos, por ejemplo, de ficción o productos también, películas que consumimos. Y así nos lo dice, por ejemplo, Fátima Arranz en su estudio. Algunos arquetipos de género que creo que son fácilmente detectables y que nos pueden servir bastante para guiar un poco nuestra mirada crítica son la chica buena, acata las normas sociales, el chico bueno, tiene un gran sentido de la justicia, es generoso, a veces es corrompido por el entorno, en muchas veces, ¿vale? Mujer objeto y superficial, ya hemos hablado de este estereotipo. En ocasiones se asocia a la falta de inteligencia. El chico malo o rebelde es un personaje muy habitual en las series de ficción, en el que, bueno, son chicos jóvenes o hombres adultos que están llenos de violencia porque han tenido una vida injusta o una vida dolorosa o un contexto hostil, ¿verdad? Nos dicen las expertas que se suele utilizar mucho este arquetipo para justificar la violencia masculina. La femme fatale, ya hemos hablado de ella antes y, ¿verdad? Este estereotipo nos vuelve a esa simbología tan antigua en el que, bueno, la mujer como representación del pecado, como representación de la sexualidad y todo este tipo de simbología y de imaginario que después puede estar relacionado, pues, con la desigualdad y con la perpetración de la violencia sexual. El héroe o el líder son valientes, luchan por causas justas, son inteligentes, tienen muchas habilidades. Eh, la madre, que comprende varias dimensiones, puede ser opresiva y castradora, puede ser sufridora o sumisa. Por tanto, en contraposición tenemos, bueno, podemos ver que de alguna manera los estereotipos, ¿no? Como nos dicen las expertas, masculinos y femeninos se vienen a complementar. Por ejemplo, tenemos el prototipo del arquetipo de caballero o príncipe, es el patriarca protector, es importante porque toma decisiones muy importantes en la familia que por supuesto afectan a las mujeres. El rol de ángel, este también es bastante extendido, lo podemos ver en series de televisión como Élite o Euforia, en muchos productos para jóvenes. Es una loba con piel de cordera. ¿Qué quiere decir? Bueno, suele ser un personaje que se presenta de alguna manera atractivo, pero que en el fondo es mezquino y falso. La mujer moderna, que de alguna manera, bueno, es una mujer que suele ser autosuficiente, una profesional con solvencia económica, activa a nivel sexual, en el sentido de que, bueno, este estereotipo representa, como según nos dicen las expertas, un poco como si fuera un espejo, ¿verdad? El efecto espejo de como antes se representaban a muchos personajes masculinos, ahora es un espejo en el personaje femenino. Bueno, ¿por qué has hablado de todo esto? Porque desde la educación podemos, como dijo Hannah Arendt, distinguir un poco el bien y el mal, lo bello de lo feo. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué he traído esta cita aquí? Pues que desde la educación, sabiendo que estos son procesos inconscientes, tenemos la oportunidad de atender a esta realidad y racionalizar bueno, todos estos estímulos que muchas veces incorporamos muy vehementemente o muy irreflexivamente, mejor dicho,
porque nos ayuda a visibilizarlo. ¿Y qué ocurre? Que de esa manera, racionalizando lo que recibimos en el audiovisual, bueno, podemos llegar a hacernos conscientes de nuestros propios estereotipos sexistas o también ser conscientes o más cuidadosos en la manera en cómo elegimos los materiales visuales o los audiovisuales que vamos a utilizar en el aula, de forma que como futuros maestros o maestras, profesores, profesoras, docentes en general, podamos tener una mirada lejos de la distorsión de la mirada sexista, ¿verdad? Y bueno, como sabéis, hay numerosas investigaciones que indican que el sexismo y las creencias sexistas, evidentemente, claro, están todavía entre la población universitaria, una población que es clave para llegar a una sociedad igualitaria. También nos indican que el sexismo está presente en la institución educativa en sí, pues se mantienen relaciones desiguales entre chicos y chicas, proyectos y expectativas vitales diferenciadas por género, la exclusión de las aportaciones de las mujeres al desarrollo humano, la normalización de la desigualdad como el orden natural de las cosas. Todos estos conceptos pueden ser tratados desde una perspectiva educativa y indudablemente pueden servir, bueno, pues como una herramienta para contestar el sexismo y para deconstruir aquellos estereotipos dañinos, tóxicos y sexistas que muchas veces cargamos a nuestras espaldas. Como sabéis, y quiero ya terminar, todo esto está recogido en el ámbito político-judicial, desde las leyes de protección integral contra la violencia de género, la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, e incluso la Ley General de Comunicación Audiovisual, se citan entre ellas en el sentido de que todas reconocen la importancia de las unas, reconocen la importancia de los medios de comunicación como instituciones culturales y de la educación como institución educativa en el camino hacia una sociedad efectivamente igualitaria y que no se represente tan injustamente estos estereotipos que no dejan de ser limitaciones de los seres humanos, una visión limitante del ser humano. Bueno, creo que con esto ya estoy terminando. Este proyecto se ha realizado en el marco del proyecto de innovación educativa Humanidades Digitales del grupo de investigación GIAFE. Si queréis alguna referencia, pues a través del grupo podéis contactar. Y bueno, aquí hay referencias, pero no quiero alargarme más. Finalmente, bueno, hay muchos libros que me gustaría, por ejemplo, Cine y Género en España, Maldito Estereotipo, La Pantalla Sexuada, El Sustrato Cultural de la Violencia de Género, El Mito de la Belleza, Bellas para Morir, de Esther Pinera. Son todo lecturas que creo que son historia y arte de la mirada, por ejemplo, son lecturas amenas, interesantes, que creo que pueden enriquecer nuestra mirada educativa sobre la realidad audiovisual, sobre los medios de comunicación, sobre el imaginario social y sobre, bueno, pues estas ideas que tenemos sobre lo que debería ser un hombre o una mujer. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Todo sobre el amor de Bell Hooks. Y con esto pues, doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado.